La zona es traída a ustedes por Betfair. Chile y Australia tendrán el reto monumental de despachar ya sea al campeón del mundo España o al subcampeón Holanda para avanzar a la siguiente ronda por el grupo B del Mundial 2014. Sin embargo, primero tendrán que medirse entre sí este 13 de junio en el Arena Pantanal en Cuaibá. El pareo con España u Holanda en la misma zona obliga tanto a Chile como a Australia a buscar la manera de salir con los 3 puntos en este primer choque, pues perder puntos sería casi lapidario para sus aspiraciones. Alrededor del mundo hay una gran expectativa por lo que puede hacer la selección de Chile, la cual tuvo un gran cierre de eliminatoria y creció tremendamente en el fútbol colectivo. Chile cuenta con una de sus mejores generaciones de futbolistas, representado por el volante de la Juventus de Italia, Arturo Vidal, pilar fundamental en el mediocampo del actual bicampeón de la Serie A. La otra gran figura de Chile es sin duda Alexis Sánchez, el rápido delantero del Barcelona, que ha tenido un paso de altos y bajos en el club español. Maravilla Sánchez es un dolor de cabeza para cualquier defensa que no tenga velocidad en su última línea, y se espera mucho de él a la ofensiva. Australia por su lado tiene poco que perder, pues en las cuotas de apuestas es desfavorecido no solo para este encuentro, sino para clasificar a la siguiente ronda dentro de los 4 participantes en el grupo. Australia clasificó por la zona de Asia sin mucho problema, pero no tienen credenciales de los últimos mundiales. En el 2006 logró avanzar a la siguiente ronda hasta caer en octavos de final con el eventual campeón Italia, pero en Sudáfrica no tuvo la misma suerte y abandonó tras la zona de grupos. Las cuotas de apuestas en Viven.com tienen a los chilenos como favoritos, pagando su triunfo en 1.45 menos 222. La victoria de los australianos se paga en 7 o más 600 y el empate está en 4 o más 300. De acuerdo con los datos de la FIFA, Australia y Chile se han enfrentado en 4 ocasiones, donde en 3 de ellas los sudamericanos salieron con la victoria, mientras la otra acabó en empate. Sin embargo, no se ven las caras desde el año 2000. Por valor y porque creemos que la apuesta más segura, nos tenemos que inclinar a favor del más de 2,5 goles en el encuentro con una cuota de 1.75 o menos 133. Gracias por acompañarme en este pequeño resumen y espero que lo hayan disfrutado. Pronto les estaré trayendo más información sobre tus apuestas deportivas favoritas y los mejores picks gratis de la industria. Y recuerden, la suerte no presta ni regala, solo te paga. Para SR Forum, soy Dax Floyd.